dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es una declaración importante. Amén. Piensen que cuando las dos frases se combinan, necesitamos comprender cuál es la profundidad del mensaje. Primeramente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Ahora, ¿qué significa que es el Cristo? ¿Cuál es el significado? No creemos solamente que Jesús se llamó Cristo. Lo que está entendiendo aquí el pasaje es que podamos conocer quién es el Señor. Y en este caso el Cristo era el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías que venía de parte de Dios, el Hijo de Dios. Amén. Entonces el creer que Jesús es el Cristo es creer todas estas cosas, ¿no? No solamente creer que Jesús se llamaba Jesucristo, sino que verdaderamente podamos comprender y creer en Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido de Dios en relación con la obra que Él hizo a favor nuestro. Ese es el primer punto. Creer en el Señor, muchas personas dicen que creen en el Señor, ¿no? Y dicen que creen con una creencia incierta tal vez, porque en realidad no saben quién es Jesús, no entienden ni conocen el significado de su venida, de su obra, y entonces el decir que creen en Jesús es solamente tal vez un hecho histórico. Sí, creo que Jesús vino hace 2000 años, estuvo acá en la tierra, tal vez hay registro, no solamente en la Biblia, sino que evidentemente es comprobable que Jesús vino a la tierra, pero cuando hablamos de creer en el Señor, no estamos hablando de ese conocimiento, estamos hablando de una fe en el Señor, fe en quién es el Señor y fe en qué es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Amén. Ahí está. Yo creo en Jesucristo, yo soy de Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me lleva a mí a decir que creo en el Señor? Es lo importante. Amén. Entonces, para nosotros el decir que creemos en el Señor involucra el hecho de que creemos quién es Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? ¿Cuál fue su obra en relación con nuestra vida? Y cuando empezamos a comprender quién es Jesús en este sentido, y por la revelación que nos da la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo que nos hace comprender esto en nuestra mente y en nuestro corazón, ahí es donde realmente se produce este verdadero creer en el Señor. Muchos dicen que creen en Dios, dice la Biblia, pero los demonios también dicen que creen en Dios y tiemblan. Amén. Si usted le pregunta a las personas así al azar en la calle, muchos le van a decir que creen en Dios. Pero podríamos afirmar de que saben, que tienen un conocimiento de Dios. Evidentemente no. Muchos dicen que creen en Dios, pero tal vez nunca han tenido una relación con Dios. Yo siempre digo que yo conocí a Dios y conocí a Jesús, inclusive al Espíritu Santo, pero solamente por referencia. Porque antes de ser evangélico tenía una religión también cristiana y me hablaban de Dios, me hablaban de Cristo, me hablaban del Espíritu Santo y tenía solamente una referencia en mi vida, pero no tenía ningún conocimiento profundo ni personal con el Señor. Pero cuando pude conocer a través del Evangelio y recibir a través de la palabra el testimonio de Dios a mi vida, ahí la cosa cambió. Ahí el creer en el Señor verdaderamente fue un creer por experiencia, un conocer en profundidad quién es el Señor y qué es lo que el Señor hizo por mí. ¿Por qué creo en el Señor? ¿Por qué amo al Señor? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿O no es así, hermanos? Porque bueno, puede ser, quién sabe cuántas motivaciones puede haber y nos vamos a llevar sorpresa si hablamos con personas diferentes y nos vamos a dar cuenta que hay algunos que quién sabe por qué motivos son cristianos o dicen creer en el Señor o dicen estar en el camino del Señor. Pero
cuando nos remitimos a la palabra de Dios, creo que es necesario que podamos entender esto. Yo siempre digo que cuando estudiamos los escritos especialmente del apóstol Juan, la palabra creer en los escritos de Juan no es solamente tener un asentimiento intelectual de la cosa, decir, bueno, sí, yo creo esto porque está escrito. No. La palabra creer va a lo profundo. Amén. Ustedes van a notar que el apóstol Juan usa la palabra creer, pero de la manera que la usa y en los lugares puntuales donde encontramos esa palabra, entendemos que no solamente se refiere a una creencia por referencia o porque alguien nos dijo algo o porque... No. Se refiere a una creencia comprometida, se refiere a una experiencia profunda. Hay un texto que decimos que es el texto más conocido de la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando miramos este versículo en su plenitud, nos damos cuenta que aquí hay un propósito en Dios que ha dado, que ha entregado, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que pueda realmente creer en Él, nada más y nada menos, pueda tener la vida eterna. Esto nos hace entender que lo que ha movido el propósito de Dios y la finalidad de este propósito de Dios en Cristo no puede ser una vaga creencia. No puede ser solamente que alguien que dice, bueno, sí, yo creo en el Señor, sino alguien que realmente cree profundamente en el Señor y lo ha recibido, lo ha aceptado como su Salvador personal y tiene una experiencia real y personal con el Señor. ¿Amén? ¿Usted cree de esta manera en el Señor? Cuando nosotros creemos de esta manera en el Señor, esa confianza y esa fe no es fácilmente movible. No se mueve fácilmente. No puede venir cualquier, digamos así, orientación distinta y nos haga entrar en dudas. No, cuando estamos bien arraigados en nuestra fe, en nuestra confianza, en el verdadero creer en el Señor, no hay nada que nos pueda mover de nuestra confianza y de nuestra fe en el Señor. Pueden decirnos lo que quieran, pero nuestra fe está firmada en el Señor. Yo sé, como decía Pablo, en quién o a quién he creído. Amén. Y nosotros también sabemos. ¿Usted sabe en quién ha depositado su creer, su confianza, su fe? Gloria a Dios. Esto es maravilloso tenerlo en cuenta. Y la segunda parte que decíamos es lo que dice que aquel que cree de esta manera, no de otra forma, aquel que hace del creer en el Señor una experiencia profunda en el Señor, dice que es nacido de Dios. Y aquí cuando encontramos que Juan dice esto, que aquel que cree en el Señor, que cree en Cristo, es nacido de Dios, aquí está mencionando algo también importante. Algunos tal vez piensan que, bueno, solamente yo nací de Dios cuando me vine a la iglesia y dije, Cristo es mi Salvador. ¿Estás seguro que nació ese día? Vuelvo a insistir en la profundidad del concepto. Nacer de Dios significa nacer a una nueva vida espiritual. ¿No es así? Cuando Nicodemo, en el Evangelio de Juan, acude al Señor, seguramente para hacerle algunas preguntas que estaban inquietando su vida, que no llegamos a saber cuáles eran puntualmente porque el Señor no esperó que él dijera lo que quería decir. En la introducción, maestro, sabemos, o rabí, ¿no?, que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y seguramente estaba haciendo ahí una introducción y entonces el Señor es como que corta esa introducción y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y saben una cosa, Jesús no estaba hablando de solamente una declaración. No le dijo, levantá la mano y decir, Cristo es mi Salvador. Era necesario nacer del Espíritu. Era necesario nacer a una nueva vida. Y esto no era simplemente una confesión, sino era una obra espiritual poderosa en el interior de la vida de Nicodemo,
que iba a hacer de él realmente una nueva criatura. El poder recibir esta bendición y esta gracia de Dios, nacer de Dios, nacer del Espíritu. Y esta es una experiencia gloriosa en el creyente. La Biblia dice que estábamos muertos y que Dios nos dio vida. Y esta vida que Dios nos dio es esta vida a la cual se refiere aquí el apóstol Juan. Es la nueva vida en Cristo. Y hemos de esta manera entonces nacido de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, también habla claro acerca de esto, ¿no? Dice que nosotros ahora que creímos en el Señor, dice que el Señor vino a los suyos en ese tiempo. Los suyos, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. El Señor vino a los suyos, el pueblo de Israel, y los suyos, ¿creyeron? No, no lo recibieron, no aceptaron. Ni que era enviado de Dios, ni que era el Cristo, ni que era el Mesías. No aceptaron nada de esto. Pero dice que a todos los que le recibieron, y después agrega, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, es decir, de ser ahora nacidos de Dios. Y dice, y esto no es de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Somos engendrados por medio de la acción poderosa del Espíritu Santo para que podamos ahora tener esta nueva naturaleza que vive en nosotros, este hombre espiritual, como dice el apóstol Pablo, creado en la justicia, en la santidad de la verdad, el nuevo hombre, esta nueva vida, este hombre, esta vida nacida de Dios. Entonces, fíjense la profundidad del sentido de este pasaje. El creer en el Señor, que significa realmente abrazarnos a Él, reconocerlo como el Hijo de Dios, como el enviado y el ungido de Dios, como el Mesías, como el Cristo. También reconociendo que Él hizo la obra, ocupando nuestro lugar, muriendo sobre la cruz, cargando nuestros pecados y resucitando con poder. O sea, esa fe, ese creer en quién es Jesús y en la obra que Jesús hizo, es lo que me permite entonces sí que se pueda producir el hecho de que ahora soy una nueva criatura. Dice Pablo cuando escribe en la segunda carta del apóstol ahí a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, esto también no es solamente me llamo cristiano, no, estoy en el Señor y el Señor en mí. Es una nueva criatura, es una nueva vida, una nueva creación quiere decir, porque la palabra criatura ahí viene de creación. Una palabra que habla de la obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en nuestra vida. Así que de modo que si alguno ahora está en Cristo, creyó en el Señor, lo recibió como su Salvador, abrió su corazón y el Señor entró con poder, tiene nueva vida, tiene una vida gloriosa. Las cosas viejas pasaron y he aquí, como la vida es nueva, todas las cosas son hechas nuevas y todo esto, dice el versículo siguiente, proviene de Dios. Entonces, la profundidad de la palabra nos lleva a nosotros a entender digamos, el significado verdadero de lo que se está diciendo, ¿no? Así que si leemos de nuevo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ya saben de qué manera. No solamente porque un día dijo Cristo mi Salvador, o porque cree en Cristo, porque lo leyó, o porque le explicaron, o porque tiene algún conocimiento, sino por una experiencia real, poderosa, y sabe quién es el Señor y qué ha hecho por usted. Como decía Pablo, esto me hace deudor. Esto me hace conocer que el Señor tomó mi lugar, fue a la cruz, cargó mis pecados y murió por mí, en lugar mío. Él murió. Y derramó su gracia y su justicia sobre mi vida. Entonces, eso es creer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ha nacido entonces de nuevo. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también
al que ha sido engendrado por Él. Si esto lo relacionamos con Dios, bueno, entendemos esto, de que en definitiva, como dijo Cristo hablándole a los judíos en algún momento, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Evidentemente era el testimonio del Señor, ¿no? Allí en el Evangelio de Juan tenemos muchos testimonios de Jesús en esta relación. Amén. En uno de sus discípulos en algún momento, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, esperá, no sé cómo hacer, tendré que ver. No, la respuesta de Jesús fue terminante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, no me has conocido. Entonces, yo digo, qué importante que podamos creer en Jesús, como el Hijo de Dios, como aquel que también es uno en esencia con el Padre y en sustancia, como dice la carta a los hebreos al hablar de Jesús. ¿Amén? ¿Usted cree esto? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A ver, hay cosas interesantísimas en el desarrollo del texto. En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Dice la palabra en otro lugar que no podemos decir que amamos a Dios o que amamos a Dios a quien no hemos visto, sino amamos a nuestro hermano a quien hemos visto. ¿No es así? Hay alguien que dice, yo amo a Dios, pero no amo a su hermano. Dice la Biblia que el tal es mentiroso. Es mentiroso. Es necesario que esto lo tengamos presente. En esto conocemos que realmente estamos amando a los hijos de Dios, es decir, a nuestros hermanos en Cristo, cuando amamos a Dios. Amén. Es imposible poder amar sin el amor de Dios en nuestros corazones. Ustedes recuerdan que muchas veces que hablamos del gran mandamiento o mencionamos el nuevo mandamiento que Jesús les dice a los discípulos en el contexto de la última cena, que les está diciendo, ahora les voy a dar un nuevo mandamiento. Y todos se habrán quedado asombrados. Un nuevo mandamiento. Él será el número 11. No. Era el mismo que el de siempre, el del amor. Pero en términos diferentes, ¿no? Que ahora debían amarse los unos a los otros como Él los había amado. Una profundidad maravillosa. Ya no como yo me amo a mí mismo, sino como el Señor me amó a mí, yo tengo que amar a los demás. De tal manera que esto es algo fundamental. No puede estar, digamos, separado el amor a Dios con el amor a nuestros hermanos. Porque si no amamos a nuestros hermanos, tampoco amamos a Dios. Y si no tenemos el amor de Dios, tampoco podemos amar a nuestros hermanos. Es una cuestión básica. Y no solamente contiene esta profundidad, sino que dice que cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y esto es algo que después lo explica en el siguiente versículo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos? Ah, pero pastor, eso es de la antigua ley, eso es del antiguo pacto. Discúlpeme, estamos en la primera carta de Juan, no estamos leyendo el Antiguo Testamento. Estamos hablando del mandamiento y el nuevo mandamiento que Jesucristo dejó en los términos del nuevo pacto. Y evidentemente acá está hablando, no para, es que esto nos dice que debemos guardar los mandamientos para ser salvos. No, nos está diciendo otra cosa. Que la verdadera demostración en nuestra vida de si estamos amando a Dios o no es cuando estamos obedeciendo su palabra. Estamos guardando sus mandamientos porque ese es el amor a Dios. Allí se sintetiza la definición de cómo amamos a Dios.
Si alguien nos pregunta, ¿cómo sabe usted que está amando a Dios? Porque nos preguntan, ¿usted ama a Dios? Y aunque sea por compromiso, decimos, sí, yo amo a Dios. ¿O no? Es difícil que alguien diga, salvo que no sea creyente, pero la mayoría de los creyentes va a decir, sí, yo amo a Dios. Podemos empezar a hacer alguna pregunta más fina y ahí empieza el titubeo. ¿Usted ama a Dios por sobre todas las cosas? En primer lugar, por encima de todos los demás afectos en su vida. Y ahí va a empezar a pensar a lo mejor, ¿no? Pero hay una cosa fundamental y básica, que en realidad el verdadero amor a Dios se manifiesta y se revela a través de nuestra obediencia, no a costumbres, no a cosas que traemos por herencia, ¿no? Como hacían los judíos de aquel tiempo, la tradición de los ancianos. No. La voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Esos. Si amamos a Dios, seguramente ese amor se va a manifestar a través de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Entonces, lo que dice acá el versículo tiene un sentido también muy profundo, ¿no? ¿Usted ama a sus hermanos en Cristo? Amén. Seguramente esto está ligado al hecho de que usted tiene que amar primero a Dios. Pero no va a poder amar a Dios ni tampoco a sus hermanos si usted no obedece. Si lo queremos interpretar bien, tenemos que entender que la cosa no empieza en el amar a Dios, sino en el obedecerlo. Cuando obedecemos a Dios, amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos en forma legítima. ¿Entiende esto, no? Amén. Entonces, pareciera que no, es muy sencillo esto. Pero cada una de estas cosas muestra que no puede ser sin la otra. Yo no puedo decir amo a Dios, pero no quiero saber nada con nadie, discúlpeme. Yo vengo último, me voy primero, así no tengo contacto con nadie, porque hay algunos creyentes que dicen, no, yo para no tener problemas vengo empezado y me voy antes de terminar. Y soy el más feliz del mundo. Entonces, fíjese que esto está entrelazado de tal manera que no podríamos tener ese concepto. Tendríamos que deleitarnos en estar en comunión con nuestros hermanos. Amén. Y realmente disfrutar del amor mutuo, por supuesto, entre nosotros como hermanos en Cristo y como hijos de Dios. Esto de alguna manera viene a través de un sincero y profundo amor a Dios, y esto se cumple cuando en principio estamos obedeciendo y cumpliendo la voluntad de Dios al obedecer sus mandamientos. No podemos separar. No, pero los mandamientos son por un lado, pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios, pero con el hermano más o menos... no. ¿Se da cuenta que a veces estamos con una de las cosas y las otras parece que pudiéramos nosotros separarlo esto? Y no lo podemos separar. Fíjese, ¿usted cómo haría para separar este versículo? Y decir, no, yo me quedo con en esta parte nomás. Me quedo con una y resulta que no funciona ninguna. Porque funcionan cuando están las tres. Y una viene realmente a habilitar a la otra. Si obedezco a Dios, si realmente muestro mi obediencia a Dios, a su palabra, estoy demostrando que verdaderamente amo a Dios. Y que de esa manera seguramente voy a poder también amar a mis hermanos en Cristo, que son también los demás hijos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Estaremos dispuestos? Hay una cosita más en el versículo 3, algo que parece también insignificante, porque dice que guardemos sus mandamientos, y después, la última cláusula dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles, no. Y alguno dirá, bueno, pero pastor, dice, los mandamientos del Señor, sin embargo, dice la Biblia que nadie los pudo cumplir. Bueno, pero ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora Cristo está en nosotros. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo y ahora vivimos en el Espíritu. Y lo que era imposible para la ley porque éramos débiles, ahora el Espíritu Santo ha puesto una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libró de la otra ley, para que ahora yo pueda vivir conforme
a la voluntad de Dios. Entonces, qué importante, sus mandamientos entonces ahora no nos son gravosos, no son pesados, porque ¿quién nos da a nosotros la fuerza, la fortaleza para poder hacer la voluntad de Dios? Y yo, mire, yo soy un creyente muy crecido. No, mire, esta bendición viene de parte de Dios. Es más, hay un versículo que involucra prácticamente todo, porque dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. De tal manera que la bendición viene de parte del Señor. Amén. Entonces, cuando uno está en el Señor y el Espíritu de Dios está obrando en la vida del creyente, no es un peso, no es una dificultad, no es un gran esfuerzo sobrehumano poder hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu que viene de Dios nos fortalece y nos capacita para que podamos vivir conforme a su voluntad. ¿O no es así? ¿O será que lo que dice la Biblia no es para nosotros? ¿O será que a lo mejor lo que dice la Biblia, bueno, pero a lo mejor está ahí, pero... Porque a veces leemos la Biblia como si fuera así, ¿no? Esta parte, como si eso no fuera para nosotros, o por lo menos en lo personal. A lo mejor esto no es para mí. No, es para todos. Porque lo que el Señor nos da es para que todos los podamos disfrutar y recibir como el Señor quiere que lo hagamos. Así que necesitamos, cuando el Señor allí en ese hermoso mensaje que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo, qué hermoso. Pero sigue, hay otro versículo después. Y después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Pero qué dice después? Que el yugo es fácil y la carga es ligera, liviana. Amén. No es que el Señor entonces nos está dando una imposición que decimos, no, esto es imposible. Me está dejando el Señor una carga que yo con esto no puedo. No podemos carnalmente. Pero ahora que somos cristianos, que tenemos a Cristo en el corazón, ahora que el Señor, por medio de su Espíritu, ha fortalecido nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos da la gracia, la fortaleza para poder considerar que lo que el Señor nos muestra en la palabra no es gravoso. Que los mandamientos, las demandas de Dios para nuestra vida no son gravosas, pesadas, sino que realmente son, como dice en el otro texto, son livianas. Amén. Son fáciles, porque no somos nosotros, sino es el Señor en nosotros. Amén. Y esta es la cuestión. Pero si esta experiencia no está, si esta experiencia no es real, si lo que estamos leyendo no sucede en nuestra vida, evidentemente no vamos a poder comprobar que esto sea una realidad en nosotros. Mire lo que dice el versículo 4. En vistas de lo que ya vino explicando, el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. El creyente es nacido de Dios. ¿Hemos sido llamados para vencer el mundo? ¿Al mundo? Claro. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando de una luz, como dijimos la vez pasada cuando predicamos un domingo, no estamos luchando contra sangre y carne, contra el mundo, contra la gente. No. Yo diría contra la mundanalidad, ¿no? La concupiscencia, el pecado, contra lo que reina en el mundo. Y dice que en esa victoria, en esa lucha, somos más que vencedores, somos victoriosos. Somos victoriosos. Somos vencedores. Todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que ha podido experimentar lo que dijimos, este nacimiento, que es una nueva vida espiritual, gloriosa, interior, por el Espíritu, es la que nos hace vencedores. Amén. De otra manera no vamos a ser vencedores de nada, al contrario. Seguramente vamos a ser vencidos y derrotados y vamos a sentirnos fracasados y hasta vamos a dudar de que realmente la palabra de Dios diga
la verdad, porque en definitiva a nosotros no nos está pasando. Pero es que a veces pensamos que, bueno, nosotros que somos nacidos de Dios, a la ligera lo tomo así, vencemos al mundo. Entonces yo voy a vencer al mundo. No, pero piense primero lo que dijo antes. ¿Ha nacido de Dios? ¿Tiene realmente el hombre espiritual fortalecido por la gracia y el poder del Espíritu Santo? ¿Ha comenzado a vivir en novedad de vida? ¿Vive la nueva vida de Dios en usted o está más metido en el mundo que en las cosas de Dios? Porque entonces sí, después se va a dar unos cuantos golpes, porque cuando quiera vencer o cuando quiera ver que este texto se cumpla en su vida, se va a encontrar que no puede. Y como dice la palabra, en vez de vencer el mal, somos vencidos de lo malo. ¿Pero por qué? Porque el problema no está afuera, el problema lo tenemos adentro. Entonces, en relación con lo que venimos diciendo desde el principio del texto, que el que ha nacido de Dios, allí hay una expresión profunda, de una experiencia profunda, espiritual, gloriosa, que menciona la obra del Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, la presencia de Cristo en nuestro interior. Entonces, tomando eso como base, podemos estar seguros. Todo aquel que es nacido de Dios y que tiene esta experiencia, ¿quién lo va a vencer? Si el Señor está con nosotros, dígalo el texto. Todo dígalo. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué lindo es decir esto. Pero el Señor tiene que estar en nosotros. El Señor tiene que estar viviendo en nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener verdaderamente vida espiritual. Tenemos que vivir la nueva vida del Señor. De otra manera no vamos a ser vencedores seguros. Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y dice, nuestra fe. Nuestra fe. Sabemos siempre que la palabra fe la tomamos siempre en dos acepciones. Una es la sencilla y la directa, que es la fe, como define la carta a los Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es ese fruto, ese don maravilloso de la fe que nos hace realmente creer, confiar sin ver y saber esperar en el Señor con toda confianza y determinación y convicción de corazón. Perfecto. Pero la otra acepción de fe es doctrina. Amén. Cuando a veces decimos, ¿cuál es nuestra fe? Esa fe es la palabra de Dios, es el Evangelio, es nuestra fe. Que en este sentido es el cúmulo de enseñanzas que rigen nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo. Esa es nuestra fe. Y que eso es el Evangelio. Son las leyes del reino. No estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando de todo lo que el Señor nos enseñó y todas las enseñanzas que han quedado plasmadas en las Escrituras y que son para nosotros. Esa es nuestra fe. Ese cúmulo de enseñanzas. Esa es nuestra fe. A veces cuando tenemos que decir en qué creemos, tenemos que hacer una declaración de fe. Y en la declaración de fe, ¿qué ponemos? ¿En qué creemos? Amén. Y ahí vamos a poner un montón de cosas en las cuales creemos. Ese cúmulo de cosas en las cuales creemos es lo que constituye nuestra fe. De alguna manera, fíjese que podemos entender que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Amén. No es solamente la fe de que yo creo que Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, sino la fe de estar fundamentado, basado, anclado, plantado, edificado sobre un fundamento maravilloso que es la palabra de Dios, que es ese cúmulo de verdades que contiene la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra fe. Amén. Cuando el apóstol Judas habla acerca de esto,
Dice que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez, ¿no? A través de los apóstoles. Está hablando de la doctrina, está hablando de la enseñanza de Jesús que fue dada a los apóstoles y que a través de ellos nos llega a nosotros y que tenemos a mano en la Biblia. Y que el Espíritu Santo es el que hace que estas cosas puedan entrar en nuestro corazón y puedan realmente formar en nosotros un carácter verdaderamente cristiano. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Primero decimos que el que vence al mundo, ¿quién es? El que ha nacido de Dios. Pero esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. Es decir, es en qué creemos y en quién creemos. Y que esta base y este fundamento, fíjese cómo el mundo con sus nuevas cosas que permanentemente se van manifestando, hacen presión sobre la vida del cristiano, ¿o no es así? ¿Y usted cómo hace? ¿Cómo vence sobre eso? Usted tiene que tener una buena base. Usted tiene que estar bien plantado en la palabra del Señor, ¿o no es así? Tener el buen fundamento. Es como cuando tenemos allí la parábola de los ¿cómo es? De los cimientos. El hombre prudente y el hombre insensato. El que edificó su casa sobre la arena sin hacer ningún fundamento ni nada. Y el hombre sabio, el hombre prudente, que edificó su casa habiendo hecho un buen fundamento, sobre un fundamento firme sobre la roca. Y cuando vinieron los ataques, dice, descendieron lluvias, soplaron vientos y vinieron los ríos, y todo esto dio con ímpetu. ¿Qué pasó con la casa del que no tenía cimiento? Dice que se cayó, fue derribada, y fue grande la ruina de esa casa. ¿Pero qué pasó con la casa del hombre prudente? Que había edificado su casa sobre un buen fundamento, había hecho unos buenos cimientos sobre la roca, sobre lo firme. Dice que vino todo esto y su casa no cayó. ¿Se da cuenta? Ahí está. Salió victorioso. ¿Cuál era la diferencia entre ellos en lo práctico? Es que uno escuchó la palabra y no la obedeció, no la integró, no la obedeció. Y el otro sí. Escuchó la palabra, pero la hizo, la puso por obra, la integró a su vida y como parte de su vida, su acción, mostró que realmente él estaba poniendo por obra la palabra de Dios. Y vinieron los ataques y todo, sin embargo no está. Y así es el creyente. Cuando el creyente edifica su casa, ¿cuál es la casa del creyente? Su vida espiritual. Cuando el creyente edifica sobre el fundamento firme de la palabra del Señor en Cristo, vienen los problemas, las lluvias, los vientos, los maremotos, los tsunamis, ahora le dicen, ¿no? Viene esto. Pero ahí está nuestra victoria. La victoria que vence al mundo es nuestro fundamento, es nuestro apoyo, es sobre quién estamos sostenidos. Y que el Señor nos ayude para poder entender esto. Porque, ¿cuál es el problema? Que cuando a veces vienen todas estas cosas nuevas, estas nuevas moralidades y qué sé yo, el creyente parece que, ¿no? Es como los vientos de doctrina que decía Pablo, que soplan y al que no está firme ¿o no es así? No puede resistir, lo arrastra, lo tira. Pero si está firme en la palabra, por eso es que hay que conocer la Biblia, hermano. Por eso es que hay que estudiar la Biblia. Y hay que escudriñar la palabra del Señor. Y hay que meditar la palabra de Dios. Porque toda esta palabra fue escrita ¿para quién fue escrita? Para el hermano fulano, que mire que no vino hoy justo. Vio que a veces dice, mira lo que está diciendo el pastor, mira qué lástima que no vino fulano, que le hubiera venido bien. No, para nosotros, para todos. La palabra de Dios es para todos. Y ahí está. ¿Dónde está nuestra victoria? Ahí, en nuestra fe.
en este cúmulo de enseñanzas que se hacen en nosotros o que hacen en nosotros a la vida práctica, nuestra vida cristiana y nuestro carácter cristiano. Entonces, qué hermoso que nosotros podamos comprender lo que dice la palabra, porque si no, si esto no lo entendemos, nos van a pasar un montón de cosas y decimos, pero si yo vengo a la iglesia. Yo escuché muchos creyentes que dicen, no sé por qué me pasa esto, si yo vengo a la iglesia. Y acá estamos empezando a hilar fino, decimos, pero ¿usted cree realmente en el Señor de la manera que dijimos que hay que creer? ¿Ha nacido de nuevo realmente, como dice la palabra, que tenemos que nacer de nuevo? ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos amando a nuestros hermanos como debemos amarlos? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor en nuestra vida? Es que todo eso va a ser el resultado de lo que usted espera. ¿O usted no espera vivir una vida victoriosa, una vida llena de la fortaleza del Señor? Esto no quiere decir que no le van a venir los problemas. No, los embates van a venir. Los ventarrones van a venir, los huracanes, los tsunamis. Todo eso va a pasar, pero no lo van a mover. Porque usted va a estar afirmado sobre el buen fundamento. Su vida estará bien plantada sobre el fundamento firme de la palabra de Dios y de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente profundizar en las cosas de Dios. No mantenernos ahí en la periferia, en lo liviano, en lo exterior. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué si yo vengo a la iglesia? Tanto tiempo, mire, tengo acá anotado en la Biblia de tal fecha que vengo. Tengo anotado a tal día me bauticé. Tengo anotado... Pero la vida que Dios nos propone es una vida de experiencia espiritual gloriosa. Y esta experiencia es la que a nosotros nos provee la seguridad de que frente a los embates vamos a poder mantenernos en pie. Y no solamente mantenernos en pie, sino vamos a poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estará usted dispuesto en esta noche a realmente hacer lo que hay que hacer para poder lograr esto? Sería muy fácil decir, hermano, no sean problemas, gloria a Dios, Dios quiere, vamos a ser todos vencedores, demos gloria a Dios, gloria al Señor, váyanse tranquilos, hagan lo que quieran. Y después, Dios me libre. Hasta alguno va a venir y decir, usted es mentiroso. Porque esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que el Señor nos está mostrando para que realmente, entonces sí, podamos vivir una vida plena de bendición y de victoria en el Señor. ¿Usted quiere vivir una vida victoriosa? ¿Usted quiere realmente...? Fíjese que hay un montón de cositas acá que hemos ido añadiendo, pero que todas tienen importancia y están relacionadas unas con otras. Y no podamos decir que esto es difícil, como dijimos. Porque no, dice que no, lo que debemos hacer no es ni pesado ni gravoso, no, es algo que lo podemos hacer si realmente hemos comenzado una verdadera experiencia con el Señor. Amén. No necesitamos andar defendiéndonos delante de Dios porque somos hombres, somos de carne y hueso y somos humanos y todo eso no sirve para nada. Delante de Dios, por lo menos, ninguna de esas cosas suena como una especie de querer escudarnos o de querer defendernos o excusarnos en absoluto. Así que el Señor nos ayude. Piense en cada una de estas cosas y piense cómo están relacionadas unas con otras que no las podemos separar. Y ahí es donde tenemos que aplicar y decir, Señor, yo quiero que esta experiencia realmente, porque esto que dice la palabra es la verdad. Tenemos que vivir en este mundo como vencedores, como victoriosos. Vuelvo a insistir, no es que no vamos a tener luchas y problemas y que vamos a tener que soportar presiones, no, estamos en un tiempo que quién sabe las cosas que vamos a tener que soportar. Y por eso que creo que la palabra del Señor viene para que despertemos, porque vamos a tener que enfrentar tiempos todavía mucho más difíciles de los que estamos viviendo hoy.
Y si no estamos preparados de esta manera, seguramente no vamos a ver la victoria. Pero si estamos en el Señor, si verdaderamente creemos en el Señor de la manera que debemos creer y hemos nacido de nuevo de una manera efectiva, gloriosa, el hombre espiritual está ahí fortalecido por el Espíritu, todo esto lleva a una vida realmente de testimonio, amando a Dios, amando a nuestros hermanos, obedeciendo sus mandamientos. Fíjese, todo está en una interrelación que no podemos separar. Y Dios quiera que en esta noche el Señor pueda obrar con poder y gracia en cada una de nuestras vidas. ¿Está usted deseando que el Señor pueda hacer la obra? Diciéndole, Señor, yo quiero que este proceso se produzca en mi vida. Yo no quiero solamente ver esto como si estuviera leyendo algo que pertenece a otro. No, quiero que esto sea mi experiencia. Que lo que dice el Señor se convierta en una verdadera experiencia en mi vida cristiana. Vamos a estar de pie y vamos a darle gloria al Señor. Gracias al Señor porque Él a través de su palabra nos habla. A través de su palabra el Señor ve cuál es nuestra necesidad y nos enseña, nos muestra qué es lo que debemos hacer. Y en esta noche podemos abrir el corazón en la presencia del Señor y estar dispuestos a hacer lo que nosotros debemos hacer. Lo que hace el Señor, Él lo va a hacer, pero que en esta noche abramos nuestro corazón, que podamos verdaderamente acercarnos a Él y podamos recibir la bendición que el Señor en esta noche quiere obrar en nuestras vidas. Aleluya. Para que seamos renovados en todo sentido, espiritualmente, físicamente, en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida de relación, que la gracia del Señor pueda estar obrando con poder en nuestra vida y a través de nuestra vida también en el servicio de la obra del Señor. Alabado, gloria sea el nombre de Cristo. Gracias, Señor amado.